Hola a todos. Estamos de nuevo con vosotros, esta vez en compañía de Ricardo Bru. Es un placer para nosotros contar con su presencia porque él tiene una gran sabiduría. Nos acompaña también Luis, que tenemos aquí al lado detrás de las cámaras, pero veréis que seguro mete cuchara durante la entrevista. Entonces, comentaros que Ricardo Bru es parapsicólogo, es investigador, escritor, hipnoterapeuta, experto en hipnosis analítica. Y tiene varios libros en su haber, como Mágicamente, El poder de la hipnosis, El mundo de la grafología, y un último libro que lo tiene todavía ahí calentito, está en ello, que seguramente saldrá este verano, si no recuerdo mal, que se llama Regreso al presente. Entonces, en primer lugar, Ricard, darte las gracias por acompañarnos y la bienvenida. Encantada, como decía, de contar contigo. El tema que vamos a tocar hoy es un tema un tanto, vamos a decir, extraño por lo poco conocido o por la vertiente o la asociación de las dos ramas que hemos hecho, ¿no? O que has hecho en este caso, que se trata de la hipnosis, ¿cómo lo hemos llamado? ¿Diabólica? ¿Demoníaca? Psicología demoníaca era. Sí, Le he cambiado el nombre. Psicología infernal. Infernal. ¿Ves? Yo sabía que andábamos por ahí, por los bajos fondos. El infierno. Exacto. Sí, el infierno, sí. Hay que hablar del infierno, sí. Y lo primero será, si te parece, desglosar un poco, o que nos hagas una pinceladita de qué se trata realmente esta técnica o esta palabra, ¿no? Yo, de hecho, actúo sobre esta disciplina hace muchos años. Se trata de que me di cuenta de que, como nos dicen un poco los cánones budistas, ¿no? El apego, el odio, el orgullo, la ignorancia, está presente en nuestra sociedad, en todas partes. Buscaba siempre una terapia eficaz, una terapia que hiciera que la gente supiera realmente el estado que está y además el poder curativo se desarrollara. Pero siempre había algo que se oponía, esa avaricia, esos celos, ese ego desbordado, ¿no? Entonces empecé a sacar información de archivos, vamos a decir, un poco antiguos, sobre claves que hay en la goecia, que es un arte de invocación. Empecé a estudiar dogma, ritual y aspectos mágicos durante casi 15 años, hasta que empecé a sacar una especie de estructura. Cada uno de los diablos principales, tú, Yolanda, lo has visto en el libro que tienes, el Mágicamente. Os enseño ahora mismo la portada del libro. Sí. Que tiene dentro un glosario muy interesante. Nos habla de, por ejemplo, de los diablos principales, Lucifer, Asmodeo, Astarot, Belcebú, son nombres, pero también son claves. Cuando nosotros decimos el mago, la luna, el ahorcado, el carro, automáticamente también son claves. En este caso unas son del tarot y otras son de nombres, que aglutinados por primera vez de forma global por Colin de Plancy, en el diccionario infernal, nos encontramos en que cada uno de estos nombres diabólicos es una clave, que además tiene efectos sobre la conducta, sobre el carácter y sobre la solución. Así, definimos a Lucifer como el primer trabajo intelectual, es decir, Lucifer es el intelecto, Lucifer es la inteligencia, por lo tanto se opone a Dios, esa es su verdadera oposición. Y dejando aparte el mito, si caen o no caen, si hay ángel caído, no lo hay, lo que sí hay es infierno, inferno, inferior a nosotros. ¿Qué hay inferior de nosotros? Hombre, podríamos pensar el piso de abajo, la planta de los pies, pero se refiere a la conciencia. Inferior a la conciencia es el inconsciente. Sabemos que el diablo habita el inconsciente, es materia. Cosas importantes, materia por un lado, inconsciente puro, demanda de placer, su energía, la sexual. A partir de la energía sexual, de la demanda de placer, el diablo se apodera, posesiona y gestiona el carácter y la conducta de muchos individuos, que entran después en patología, es decir, en enfermedad. Así, a grosso modo, he intentado resumirlo. O sea, que cuando encontramos una patología
A nivel psiquiátrico, psicológico, de lo que estamos hablando, podríamos decir, es de lo que en magia se entiende una posesión. No entenderlo Claro. literalmente como tal, sino bajo el matiz que tú has aportado. Claro, porque, vamos a ver, una persona tiene un trastorno obsesivo compulsivo, eso en psicología se entiende muy bien, es el famoso TOC. ¿Y qué pasaría si lo empezáramos a aplicar en psicología infernal? El trastorno obsesivo compulsivo es la necesidad de poseer algo, de tenerlo, de no dejar de hacer algo. Y eso que es repetitivo es una demanda que a partir de la sexualidad y a partir de esa repetición se vuelve es cierto, completamente obsesiva. Para que esto ocurra, esa demanda que posiblemente está haciendo una de las claves, que es Astarot, que es un poco ese tesorero de los infiernos, ese síndrome de Astarot, tal y como yo lo tengo estructurado, le provoca que por aversión a todo tipo de creencia, por aversión a lo sagrado, por aversión simplemente a la unidad o la divinidad, muchas de las personas que tienen esos síndromes, lo primero que han perdido es la esperanza y la espiritualidad. Por lo tanto, existe un paralelismo. Te apartas de Dios, que no de Dios, sino de todo espiritual, y el vacío que te queda es rápidamente cogido por lo diabólico que habita dentro de nosotros, que no viene de fuera, que no es un pájaro que vuela y nos tienta, sino que está ya con nosotros, que nace con nosotros y que muere con nosotros. ¿Y cómo abordamos un caso de este tipo, sea una patología u otra, una vez tú determinas qué tipo de entidad o qué tipo de, podríamos decir, arcano, que lo has asociado un poco también a los... Sí. Vamos arcanos es el que domina ahí? Sí. ¿Qué hacemos? Pues mira, vamos a casos concretos. Por ejemplo, uno de los diablos de estos códigos podría ser el síndrome de Leviatán. Leviatán, ¿qué es Leviatán? Es el diablo del abismo. Y el diablo del abismo sería aquel que habita las profundidades. Por lo tanto, es el rencor y el odio más perverso. Ese odio que se tiene, que busca la humillación del contrario. El síndrome de Leviatán provoca, a la vez, que busquemos la destrucción, para que toda la persona que se opone a nuestros deseos quede de alguna forma mancillada, quede de alguna forma ridiculizada. Es uno de los síndromes más terribles. Eso en psicología no se llama así. No se le dice a la gente, usted tiene el síndrome de Leviatán. Sería una persona de crisis narcisista, un trastorno narcisista de la personalidad. Pero se entiende menos que con el Leviatán. Dado que el Leviatán, lo primero que observaremos es modo espiritual del sujeto, posiblemente, o exacerbado, es decir, con una falsa creencia o una creencia errónea, o sectaria, o rendiendo culto equivocado, o bien ausencia, por supuesto, de espiritualidad. Eso le unimos a una serie de trastornos emocionales y nos da una pauta que hace que esta persona se convierta en implacable, y que muchas veces que he tenido pacientes así, hablan de momentos en que no controlan para nada su situación. Pues bien, con la terapia aplicada con ese conocimiento antiguo y ancestral, le puedes dar al sujeto claves para entender su inconsciente, y eso es muy importante. Hablamos de los arquetipos, entonces, dentro del subconsciente. Por supuesto. Del inconsciente. Es que hay una serie de arquetipos positivos, otros negativos, todos arquetipos, ¿no? La figura, cuando pensamos en la Virgen María, la vemos con el pelo largo, con un manto azul. Sí. Jesús, ¿cómo es? Pues Jesús lleva el pelo largo, tal. Todos tenemos la imagen de Jesús, la imagen de la Virgen, arquetípica, pero cuando pensamos en Lucifer, o pensamos en Astarot o en Asmodeo, nos vienen imágenes espantosas, las que nos han ido creando los dibujantes del medievo y las que recogió Colin de Plancy. Pero a la vez ves una serie de claves. La mayoría de ellos están bañados por la actitud sexual. Lo primero, la primera patología del hombre puede ser esa serie de disfunciones sexuales, los estados disociados, el querer, poseer y no poder. Todo eso genera una corriente de venganza, de odio, y bien estructurado parece que con espiritualidad, aumentando la espiritualidad del sujeto, la autoestima, haciéndole crecer en valores, es mejor terapia que darle diazepam, tranquimacin u otra serie de formatos, o terapias conductistas que a lo mejor alejan al sujeto de la fuente primigenia, que no deja de ser otra que resolver su problema principal, que es ese odio compulsivo.
Entonces, todos esos, vamos a decir, demonios, Sí. conocidos largamente en la literatura y en la religión, de los que se habla que nos poseen o que hay posesiones diabólicas, Sí, las típicas sí. que se hace un exorcismo, ¿realmente estaríamos hablando de una posesión de algo externo en ese caso? ¿O sería también parte de esto que estamos hablando ahora, No hay nada, de un desvarío de nuestro inconsciente? por supuesto, todo es interno, todo es nuestro, nada viene de fuera. El diablo nace con nosotros, forma parte de nosotros porque es el desarrollo intelectual. La ambición ya tiene algo de diabólica. Compartir nos cuesta mucho, ser humildes más. E intentar que en todo momento pensemos en los demás sigue costándonos. La posesión sería cuando nos volvemos tan... Yo siempre pienso en El Lobo de Wall Street, como excelente película de la persona comprometida solo en la búsqueda del dinero. Ahí encontramos a las personas, por ejemplo, en la banca, en las finanzas, que son capaces de cualquier cosa con tal de conseguir sus objetivos. No les importa. Ahora mismo veíamos en las noticias de los temas recientes la crisis de Bankia, por ejemplo, a Rodrigo Rato. Yo no digo que él sea diabólico, aunque me atrevería a decir que parte de lo que han hecho estos señores de Bankia es algo diabólico, dado que tener tarjetas negras, de color negro, por supuesto, gastarse dineros en vino y tal, cuando el resto de la población hemos tenido que pagar miles de millones de euros por el agujero creado, no deja de ser diabólico, es aplicar una serie de puntos, ¿no? Todo para mí, nada para los demás, esto es mío, a nadie más le posee. Es esta situación que yo llamo diabólica, pero otro podría ser neurótica, obsesiva, para un psicólogo, por ejemplo, pero que quizá con estas claves encontramos un antídoto mejor. Por ejemplo, la espiritualidad, la creencia, a través de la mayoría de gente que se cura porque nace a la esperanza de la fe, a la esperanza no sectaria, a la esperanza de los valores del hombre, valores como la humildad, las emociones sanas, el interés por los demás. Así se curan, si no, las personas vuelven una y otra vez a repetir esa obsesión. ¿Y consideras que hay algún tipo de personalidad o de facciones? Yo sé que también el rostro, según lo leemos, ¿no? Que tengan cierta tendencia a sufrir o a manifestar un cierto tipo de conflicto de estos de los que estamos hablando, o de personalidad. Bueno, por el aspecto vemos la crispación, ¿no? Ahí la persona más crispada tiene más tendencia a ser de alguna forma pasto o posesivo, o sea, estar en posesión, a un nivel, aunque sea pequeño, de posesión. En el arte antiguo que yo estudiaba, que era el arte de la Goecia, veíamos como la forma de dominar a los diablos era enunciarlos, llamarlos por su nombre, casi un decirles, sé que estás ahí, y en ese momento quedaban neutralizados. Muchas veces la falta de creencia, el creer que nada puede con nosotros, que nosotros somos capaces de todo, la falta de humildad, una de las grandes corrientes, hace que la gente entre en soberbia. Soberbia es un buen mar de cultivo para lo diabólico, ¿no? Y esa es una de las claves. Pero no existe una personalidad o una facción o uno físico. Decíamos, esta o este parecen diablos por su aspecto. Bueno, eso es Hollywood. En realidad, gente con cara angelical pueden ser muy diabólicos. Yo me remito un poco siguiendo a Kazansaki en La última tentación de Cristo, en su obra, pero aquellos que han podido ver la película, una película genial con el William Dafoe, él encarna a Cristo en su última tentación y el tentador en todo momento que lo desclava de la cruz es Lucifer, pero Lucifer en forma de niño, es un niño niña de unos 12 años, en un momento angelical, y es el que lo convence. Por lo tanto, cuidado con el aspecto. Parece una bruja, dicen. Bueno, pero a lo mejor es inofensiva. Y otras que parecen ángeles pueden ser buenos demonios. Pueden, seguro. Tenemos también otra faceta tuya,
que va un poquito paralela, porque tú no tratas nada por separado. Yo veo en los cursos que tú das de hipnosis a los que hemos asistido, que vas integrando todas las facetas. Sí. Entonces eres un apasionado de Egipto, del conocimiento antiguo, de la arqueología psíquica. Claro. Que has manifestado o has tenido ocasión de tener muchas experiencias sí, muy llamativas como mínimo, ¿no? Y muy enriquecedoras en ese sentido. Entonces me gustaría que, si te parece, que relacionándolo con este tema me comentases alguna o pudieses darnos algún tipo de experiencia de ese tipo que estuviera interesante, o aquella que a ti especialmente te haya gustado o te resuene. Tocando el tema que estamos tocando hoy, del diablo, ¿te refieres? Sí. Bueno, en la propia cosmogonía, es decir, en la Neada de Heliópolis, se ve perfectamente como el gran mito egipcio que es los dioses principales, o de los más principales, que es Osiris, Isis, Neftis y Set. Ahí se origina algo muy curioso. El Set, que es el que mata a Osiris, que no deja de ser un poco el redentor, una especie de Cristo. Set, que es el hipopótamo, encarnaría al diablo egipcio. ¿Por qué un hipopótamo? Bueno, quizá hay que meterse en África. Resulta que el animal más peligroso de los ríos en África es el hipopótamo. De hecho, hay más muertos de hipopótamo, esto es documental de National Geographic, que por cocodrilos o por otros animales, porque son muy celosos con las crías. Si tú te acercas al río, aunque solo sea bañarte y un hipopótamo ve que vas ahí, te puede matar de un solo bocado. Por lo tanto, ellos hicieron ese hipopótamo que fuera el diablo, el mal. Veis que si para unos es un hipopótamo el mal y para otro uno con cuernos, depende del entorno cultural, nada más. Es solo eso. Segunda cosa, ¿qué hace Set? Mata a Osiris, mata al bueno. ¿Y quién lo redime? El hijo de Osiris, que es Horus, que de alguna forma se convierte en el Cristo Redentor. Este mito pasa de generación tras generación. Y claro, hemos estado en los templos, hemos ido al templo de Horus, hemos hecho allí varios rituales y sobre todo hipnosis regresiva en los laberintos, que me comentaba Luis hace poco sobre esos laberintos. Y curiosamente, al estar en esos laberintos, al tomar conciencia allí del momento, de los rituales que allí se hacían, sí que es verdad que veías una transformación. La gente cogía como una especie de speed, como de liberador, ¿no? Y como acabar todo ese proceso y tener ganas de hacer cosas, no poder estar quietos. Es como si las piedras guardaran también parte de ese reflejo, ¿no? El Redentor, ¿no? Eso se había comunicado. Quizá eso nos tiene que hacer pensar que todo aquello que vamos evocando, que vamos esparciendo en las paredes, en lo material, va cogiendo fuerza, ¿no? Y ahí en esos templos hemos hecho rituales y hemos hecho experiencias de personas que han cambiado el carácter. Es verdad que a veces haces un viaje y dicen, hombre, pero el viaje no te ha cambiado. Pero estos viajes que hacemos regresiones en Egipto, sí, ¿eh? Hay mucha gente que ha venido derrotado, un poco deprimido y ha salido eufórico de estos viajes. ¿Por qué? Porque realmente ha visto sus patrones y sus valores, ¿no? Y son los que realmente importan. Este tema seguramente lo tocaremos más adelante en algunos vídeos que tenemos pensado hacer con él acerca de esta temática, que muy prometedora, a mí me fascina, desde luego. Yo estaría encantada de acudir a uno de ellos. Y entonces, a raíz de estos viajes, a raíz de estas experiencias, nos comentaste que habías desarrollado el tarot egipcio, pero el auténtico tarot. Este es el auténtico, el egipcio, verdadero. Y desvelado de dónde se origina el actual tarot que conocemos como tarot de Marsella. Sí. ¿Cuál sería la figura del diablo dentro de este tarot? La número 15. Pero es como una especie de conejo, búscala, ya verás. Desde tu experiencia, ¿cuál sería, o desde tu visión, desde esta óptica que estamos tratando hoy, sí, cuál sería el significado de esta carta? Diferente del sentido universal del diablo. Una cosa es el diablo, el daimon. El daimon es el habitante del infierno, es el habitante del inconsciente. Y otra cosa es el diablo en el tarot. ¿Qué significa el diablo en el tarot? El diablo en el tarot es la materia. La muestro, supongo que se verá bien.
Sí, continúa hablando. El diablo en el tarot es la materia, y esta figura implica otro detalle muy importante del diablo, la sagacidad, la capacidad de embaucar, el ser sagaz. Por lo tanto, dominio de lo material, la sagacidad. Claro, el diablo del tarot, casi volveríamos otra vez, no es que les tenga manía, pero volveríamos al banquero, alguien que nos engaña con una sonrisa o no nos engaña, pero que de alguna manera nos vende ese producto. Ese sería el diablo de tarot. Aquí, perdón, en el tarot egipcio, ese número 15 nos habla de secretos que tienen que ser desvelados. Verás que si lo coges, creo que es Hermontis, ¿no? El número 15, lo tendrás ahora. Hermópolis. Sí. De nuevo, en esta ciudad son preciosas las cartas. Sí. En esta ciudad habían secretos, habían conjuros, pero también había claves. Es decir, la persona que llegaba ahí, a ese lugar, podía conseguir secretos, pues por ejemplo, para prosperidad en una cosecha, sobre todo para cosas materiales, conseguir más oro. Eso está bien, eso está bien. Encontrar también el sentido místico, simbólico, no todo hay que cogerlo literal. Fantástico. ¿De dónde sale todo este tarot? Ahora que estamos así, vamos a dar una pincelada porque yo creo que es un tema apasionante para poder hacer un vídeo incluso solamente hablando de este tema, pero así a grandes rasgos. Es el tarot auténtico, único y original, es que siempre ha estado en Egipto, pero que nadie lo veía. Como te he explicado en el libro, se ve como el arcano 1 corresponde al de Marsella, en fin, todo eso. Pero sale porque eran las divisiones territoriales. Ellos le llamaban al gobernador de una zona, por ejemplo, una provincia, como nosotros Barcelona, Tarragona, Gerona, ¿no? O Madrid, o Sevilla. Pues cualquier gobernador de una provincia era un no marca. En esa no marca había un símbolo, un jeroglífico. Pues bien, los 22 nomarcas que habían en el Alto Egipto, es decir, en el río Nilo, eran 22 divisiones territoriales con un símbolo, justo 22 arcanos del tarot. Cada una de las divisiones territoriales, ya auspiciadas por su dios, el dios del conocimiento secreto, Tot, el dios que inventa la escritura, el dios Tot, 22 provincias, y todo eso estaba ahí, los gnomos, los jeroglíficos, pero nadie los asociaba. ¿Cómo sacamos esta baraja? Que creo que es la pregunta que me parece ver. Sí. Es la única baraja que yo sepa que se ha hecho, a través de la regresión hipnótica. Cada uno de estos arcanos, no todos, pero la mayoría, empezaron a salir de regresiones hipnóticas en la esfinge. En la esfinge, en las patas de la esfinge, está publicado en mi libro, están las regresiones que empezaron a darnos las claves de los gnomos. Conseguidos 2, 3, ya salieron todas las demás, evidentemente. Pues es un momento brillante. Sale la regresión, le pregunto dónde están los secretos, dónde están los arcanos, y me habla de apenas 2 kilómetros de la esfinge, que está Menfis. Y que Menfis no es el 1, sino el 22. Por lo tanto ya sé cuál es el 22. El 1 es Asuán, es el primero, es la isla elefantina. Por lo tanto ya tengo de la primera catarata hasta el final, ya tengo el río. Y investigando de esta manera sacamos las cartas, primeras cartas con origen hipnótico de regresivo, donde nos dan claves de la antigüedad. Y asociamos el tarot de Marsella con estas cartas. Como ves en el libro, cómo va degradándose la figura del mago, varita, 3 patas y ese sombrero, que coincide exactamente con la número 1 del tarot. Nos vamos a enseñar porque lástima no tener aquí la otra para hacer entonces, la comparativa. Queda más para allá, ya se va por el territorio. Sí, eso es ya la época de Ramsés II, sí. Y en esa época él lo hizo por una cuestión personal, para crearse dios a sí mismo, dado que uno de los dioses que hay dentro, con Ta el herrero, de los 4 que les da el rayo de luz, es Ramsés, claro, el templo de Ramsés. Ahí es la zona, esa zona se hace para apaciguar a los nubios, que de alguna manera son los que quieren controlar. Pero el conocimiento de los gnomos y el río propiamente histórico,
cultural o de legado es de Asuán a Memphis. Esos son territorios que fue expandiendo Ramsés, igual que llegó hasta la batalla de Palestina. De alguna manera él expandió bastante, fue uno de los grandes, Tutmosis III también, pero Egipto en realidad, el Egipto más histórico, es un sitio mucho más pequeño, pequeño, comparado con España, pues es bastante grande. Va desde Asuán, que son aproximadamente unos 2.500 kilómetros de Asuán a Memphis. Entonces, yo sé, si no recuerdo mal, son 140 pirámides las que hay en el territorio de Egipto. Y Sudán. Y Sudán. Sí. O sea, la parte nubia se cuenta Sudán. Sí, sí. Vale, pero entonces las que, por decirlo de alguna manera, a partir de la isla Elefantina para allá, son todas ya más nuevas, por decirlo de alguna manera, todo el sistema de construcción. No, más para allá al revés, o sea, más para Sudán. Sí, más para el sur. Sí, es el imperio de Meroe. En el imperio de Meroe eran los faraones negros, Cabra Berkal. Y ahí hay pirámides que son tumbas, es muy interesantes, muchas están saqueadas, se hicieron muchas, pero es una etapa de tardía. Las grandes pirámides, que son las de Giza y las de Dashur y las de la zona... Sí, la Roja, Colada y todas estas. Y la Liz, hay una que es la pirámide de Liz y la del laberinto. Todas esas sí son muy antiguas, pero las pirámides de los faraones negros y de Cabra Berkal y todo esto es mucho más reciente, sí, mucho más en el imperio tardío. Tanto esas pirámides hay diferencia de 2000 años entre ellas, mucho tiempo, 2000 años de antigüedad. Sí, yo por lo que pude ver, las nubias eran como más de pico, más tirando hacia arriba. Bueno, son más pequeñitas, pero me refiero más en forma de pico, ¿no? Sí. Y veis que el tipo de construcción era prácticamente como adobe, ¿no? Como que habían perdido todo el conocimiento. No, y la economía, porque claro, se necesita un imperio para construir una pirámide. Hay que pensar en que los obreros tienen que comer. En la zona nubia, además el calor es abrasante, y en aquella época también, y menos recursos de comida. Por lo tanto, mientras más te alejas de los lugares donde puedes tener comida, más difícil es la construcción. Ellos construyeron en la medida de sus posibilidades, pero son muy interesantes en Sudán. Yo estuve hace ya muchos años, claro, y lo que ocurre es que, claro, no está preparado para el turismo. Es un país donde vas de Indiana total, porque te tienes que llevar todo, incluido el agua. O sea, esto es así para ir a ver las excavaciones. El Egipto de ahora es distinto, pero la historia se concentra sobre todo en un territorio muy concreto, que es en la zona de Giza. Allí empieza casi todo. Keops, Kefrem, Miquelinos, ahí es la clave de Orión y la clave de entender el mensaje secreto. Estás metido con Orión, entonces para ti sí que realmente están representando la galaxia, la zona de Orión. El firmamento, sí. Sí. Se hacen a imagen y semejanza. Pero eso es porque realmente en esa época estaba configurado lo que ellos veían y por eso lo reflejaron, ¿o tiene que ver con otra historia? Pues la imaginación es libre, pero lo que sí es cierto es que el cielo de aquel tiempo dejaba bien claro el cinturón de Orión. Ellos creían y practicaban y muy bien la astrología que es de la zona, Sumeria, Caldea, y que también estaba en Egipto, como vemos hay que verlo en el museo British, en el British Museum, que es donde se llevaron la rueda astrológica, ¿no? Que se llevaron de Dendera, pero bueno, sí, se puede ver. Entonces, el concepto astrológico les hacía mirar al cielo, con un cielo realmente limpio, y ver perfectamente las posiciones estelares. Asociarlo con viajes espaciales, con visitas o no, eso hay que poner un interrogante y decir, no lo sé, o mejor dicho, no tengo pruebas, pero que hay una relación entre las pirámides de la Tierra, abajo, Giza, y el cinturón de Orión, sí, esto es innegable. Es el trabajo de Duval, todo este trabajo es cierto. Sí, yo me refería porque, claro, estos egipcios adoraban a unos dioses, ¿no? No sé si realmente ellos pensaban que esos dioses venían de Orión o realmente ellos eran los dioses en la Tierra. Ellos se proclamaban dioses por su religión, pero el dios que adoraron era un dios más sencillo. Y ahora volvemos, fijaros cómo se vuelve al rizo. Adoraban a un dios que estaba en las cataratas, se llamaba Kun.
¿Y dónde está este dios? Kun. Kun es el macho cabrío. Macho cabrío, el de los cuernos. Ese era el dios principal de Keops. ¿Y a qué nos suena el macho cabrío? No. ¿A qué no suena? ¿A qué no suena? ¿A qué no suena? Al demonio, Al demonio, al diablo. Exactamente. Cadenas. Y entonces esa sagacidad de la cabra saltando por los peñascos inspiraba a la gente de Keops. Qué curioso. De alguna manera, esos eran los dioses de la época. Mas ellos eran dioses de los hombres de la tierra. Pero había otros dioses. Porque el Aditum secreto ya nos habla de diferentes relaciones, ¿no? con el ser humano y de esos dioses. Pero hay que entenderlo, era sencillo. El faraón era Dios, los hombres querían agradar a su Dios, que era hombre y Dios, y construían de forma altruista esas pirámides y esos monumentos. Hoy no se haría, porque los gobernantes no son dioses, solo gobernantes, y esos tienen poco valor, por eso. Egipto, has comentado en varias ocasiones durante nuestra conversación, antes de las cámaras, la habéis perdido, lo siento, que es una puerta dimensional. ¿Qué hay de especial ahí? ¿Qué diferencias tú percibes en ese lugar que en otras partes no está? Eso en enero es precisamente lo que vamos a tocar en el curso, que es contacto con el más allá. De hecho, es la puerta dimensional por excelencia para el viaje al otro lado. Por lo tanto, más que a otras dimensiones, sino a la vida después de la muerte. Y por lo tanto, mucha de la gente que me acompaña lo que quiere hacer es regresión para hablar con sus seres queridos. Dicen, ¿tiene que ser en Egipto? No, pero es un buen lugar, sobre todo por la energía telúrica que hay, ¿no? Es puerta dimensional para entrar en las dimensiones desconocidas y sobre todo en la vida después de la muerte. Esa es la parte clave. Y dentro de la arqueología psicológica, cuando tú haces una experiencia de este tipo en ese lugar, tiene unos resultados X, ¿no? Vamos a decir, funciona de una manera determinada y tiene un potencial determinado. Si tú efectúas la misma técnica, o sea, el mismo tipo de ejercicio en otro lugar, ¿también tiene el mismo resultado o no te percibes diferencias? No, el mismo no. O sea, para vida después de la muerte, el mejor lugar que he encontrado está en un lugar de Egipto. En un lugar. En un lugar concreto. Exacto, que no digo. No lo digo porque hay que conservarlo, el santuario. Si no, prefiero no divulgarlo. Pero vamos, está ahí. Yo he hecho, por ejemplo, regresiones en Relais Château. Hice una regresión. La pude hacer al lado del diablo, precisamente, en la iglesia, entrando a la izquierda, está el diablo. Conseguí poder hacer la regresión, la hicimos con una mantita, y hicimos la regresión para que nos hablara del tema. Bueno, lo que nos dijo nos condujo a la creencia de que lo que había que buscar estaba en cualquier otro lugar menos en Relais Château, por lo tanto esa es la conclusión que salió. Pero que el lugar es muy bonito, eso nada que decir, pero que allí no había nada. Y que donde se encontró no fue allí. Eso es lo que salió. Claro, se habló, claro, diáfano, fue muy interesante, ¿no? Y aparte nos dio datos del abad, ¿no? Del famoso señor que creó todo eso, que después en biografía, hasta que no conseguimos una revista antigua que hablaba de él, no pudimos comprobar, ¿no? Entonces hay una parte que fue un montaje publicitario, otra parte que fue verdad, pero que hay un misterio en Rennes, pero que no está en Rennes, sino que hay que ir un poco más para allá. Ya no sé. Y todo eso sale a través de las regresiones con la arqueología, ¿no? Ir al lugar, la persona empieza, y sobre todo lo más bonito, eso nos encanta, que es que si estamos un grupo, la gente, pues si se pone más o menos no digo en trance, pero sino en sintonía, todos perciben a partir del emisor, ¿no? De la persona que emite. Pues allí en Rennes tuvimos la suerte de saber de esos días. Bueno, fue un día de cada día, no los días que hay tanta visita masiva. Era un día de esos que llovía, allí a Rennes, un día de cada día lloviendo, pues poca gente. Total que pudimos hacerlo sin mayor dificultad.
Y ¿cuál fue el tema fundamental? Que toda la gente, éramos unas 15 personas, respetuosas, porque la regresión es muy respetuosa. Simplemente que ves, que sientes, no te metes con nadie, ¿no? Entonces empezó a hablar de todo eso y todos los que estaban allí manifestaron que habían visto imágenes que estaba narrando el sujeto. Es decir, que se potencia lo mental. Muy bonito. Pero, ¿cuál es? O sea, es decir, yo sé que parte de lo que él encuentra se lo llevan para Roma. Pero realmente, vamos a decir, en la parte más metafísica o espiritual, o como quieras decir, ¿qué valor es el que tenían allí, que encontraron para el ser humano? No hablo del oro, o lo que se puedan ser joyas. No, oro no. El otro oro, ¿no? El otro oro. Oro monoatómico. No, es un oro más sencillo. O sea, imagínate que tienes la capacidad de ver el futuro. Vale. Solo eso. Saber lo que va a pasar bastante fehacientemente durante una temporada en los próximos tiempos. Si esto lo tienes, durante unos meses puedes ganar una auténtica fortuna, anticipándote. Y si eso se encuentra, es un oráculo. Totalmente. Y todo el mito que lleva con el sur de Francia con María Magdalena, ¿la has podido investigar y saber qué significa? A ver, es más... sí, bueno, a ver, hay una parte que es leyenda. Toda leyenda está basada en un hecho real deformado por la historia. Es muy curioso Marsella, ¿no? Marsella... A lo mejor un día tenemos que hacer algo por ahí. Lo que pasa es que estamos hablando de Francia. Y no es todo Rennes-le-Château. Vosotros sé que conocéis Rennes-le-Château, pero una cosa es Rennes-le-Château y otra cosa es meterte en la iglesia de María Magdalena a hacer cosas, Esto ya es otro tema, hay que pedir unos permisos, porque no es Egipto, ni es Sudán, ni es nada de eso, ¿no? Hasta donde hemos llegado nosotros es que hay una parte real, pero parece ser que más en mito y no la realidad. Hay un interés en fijarlo ahí. La historia es los reyes propios merovingios que se basaban en esto. Volvemos, ya sé que la gente dirá esto es un plasta, ¿no? Pensando en mí. Volvemos a que no es nada, no como dice la leyenda, y mucho como la transfiguración. Es decir, tú dirás, como tú eres hipnólogo, todo lo ves con hipnosis. Pues sí, la mayoría de gente entraban en trances colectivos, a veces de embriaguez, y en un momento determinado se da una información. Esa información se ve espontánea, se comprueba, entonces puede haber una aparición, la aparición mística, algo. A partir de ahí se construye la historia. Por tanto, María Magdalena vive desde un punto de vista místico, pero no desde un punto de vista físico. Entonces, ¿por qué está ahí? Porque hay una corriente que lo provocó. Y habría que buscar qué pasaba en esa época, qué significaban los merovingios, qué situación entraba. Entonces, el anhelo de ella provocó su aparición. No sé si me he explicado muy bien. Totalmente. Pero es que, claro, explicar esto rompe mitos, pero no deja de creer en ellos, Lo único que pasa es que, para mí, me es más importante, si yo me voy a un lugar y veo un espectro en forma fantasmagórica, para mí esa impresión me deja mucho más con ganas de saber que si veo un cuadro. O sea, lo que pasa es que me parece que el espectro no tiene importancia, sino lo que más importancia tiene. O a lo mejor que alguien reciba una voz o una comunicación. Lo que pasa es que como eso, en una época determinada, en el siglo XV o en el siglo XII o en el siglo VIII, no puedes explicarlo ahora que tenemos tecnología de la misma manera, pues entonces haces coincidir una serie de cosas para que parezca que es real. Pero no es la historia, no lo que cambia. Eso sería igual que Santiago de Compostela. El mito del campo estelado, el campo de estrellas, que encuentra un hombre sin cabeza y es Santiago el apóstol, claro. Pero es lo que significaba, la necesidad de creencia, el viaje en sí es la iniciación y no el lugar donde vas. Pero claro, eso es puro esoterismo, ya lo sabéis. Sí, bueno, como estamos hablando del demonio, yo te quería preguntar que en esa parte también están los cátaros, los templarios, y también se decía que adoraban a ver de Cristo a Baphomet. Sí, pero no es exacto. No es exacto. Baphomet para ellos representaba un poco una iglesia, a través de ellos se dio cuenta de que había una persecución de lo sexual,
y Baphomet representaba la sublimación de lo sexual, la inteligencia, el entender un poco las leyes de juego, de hecho la verdadera psicología, y todo eso, claro, en una época que lo que existía era el dogma, pues todo lo que se oponía a la religión oficial. También ellos sabían, tuvieron acceso a que los tratados originales o aquellos que tenían que ver con la vida de Jesús habían sido modificados. Entonces ese es el verdadero Baphomet. El verdadero Baphomet es: esto no es la historia verdadera. El hijo del carpintero, que después se llamó Jesucristo, era un hombre, mas no era Dios. Y este es el verdadero Baphomet. Un hombre santo, un hombre que nos iluminaba, pero no era Dios. Claro, ese es Baphomet. Baphomet es el que dice eso. Vale. Que claro, los templarios, o los cátaros, sobre todo los templarios, se van a la parte de África, se encuentran allí con la parte, vamos a decir, que son igual que ellos, de la parte contraria, musulmana, y hay un intercambio. Al haber ese intercambio, ellos vienen con un nuevo concepto que traen a Europa, ¿no? Pero fíjate, sí, los musulmanes son los que dicen: Jesús no murió en la cruz. Jesús no murió en la cruz, fue un discípulo. Él murió en Cachemira. Exactamente, en la India. Y si ellos dicen eso, ¿qué va a ser Baphomet? Baphomet, el símbolo secreto de la realidad de Jesús. Jesús no murió en la cruz, o Jesús era un hombre, viene a ser lo mismo. Lo mismo. Y si Jesús no era Dios, entonces muere por ser un hombre. Luego, si alguien lo ve como fantasma, como aparición, como espiritismo. Y todo eso transforma la realidad de un mundo occidental. Y por eso eran perseguidos. Porque precisamente si alguien llegó a buen nivel fueron los musulmanes. Porque eran los que cohabitaban en esa época. Y de hecho hay no leyendas, más de una, que nos habla de, no solamente ya de ese Jesús que no murió en la cruz, sino del nuevo Mesías que nació en Pakistán, que no sé si habéis oído hablar. Esa parte está muy viva, y además con datos muy interesantes. Quizá pobres templarios, cátaros, lo único que pedían era libertad sexual, libertad individual. La mujer era igual debería ser igual que el hombre. Qué cosas pedían en aquella época. Y la verdadera historia del cristianismo, todo era secreto que tenía que ser borrado, y lógicamente ahí está el problema. Pero entonces los esenios, creo que daban la vuelta por toda África hacia Europa, ¿no? Hacían un recorrido druídico, por llamarlo de alguna manera, y por eso se crean pues el Camino a Santiago y esta serie de cosas que lo que van haciendo es buscando una información, ¿no? Sí. O van dando una información a la gente que hay en los lugares. La información es el camino. O sea, lo que ellos promueven es busca andando, o sea, el camino permanente. Solo te encuentras la información, como hemos dicho antes, el camino del tarot. Lo que sí es cierto es que, bueno, cuando acabas el camino no se acaba tu vida, sino que tienes que haber aprendido, y si no, vuelves al inicio. Es más el juego de la oca, ¿no? Entonces vuelves al inicio una y otra vez. Lo importante es el camino. Lo que tú desarrollas en el camino es lo que te hace crecer, y no el lugar donde vas del camino. Eso es muy importante. Y lo que decían, que Jesús era un esenio, o sea, lo que hizo fue dar la vuelta para buscar ese conocimiento. Mas yo no sé, no me considero capaz de decírtelo, si lo era o no, porque no tengo conocimiento, pero lo que sí sé es que Jesús, el hijo del carpintero, fue seguro un buen hombre que hacía milagros porque tenía fe, pero solo era un hombre, como si esto no fuera suficiente, y dio amor y paz, pero tenía que ser Dios, porque si no era Dios no le servía, a la iglesia no le servía, tenía que ser el Dios principal. Si no era el Dios principal no le servía. Y entonces nos hemos perdido a veces si era esenio, si tal, no. Pensar en una cosa, a lo mejor era un hombre muy sencillo, que recogiendo las costumbres y ya elevados conocimientos hebreos de la época, repartió el amor, la paz, el cariño. Y gracias a eso fue crucificado. Pues sí, en esa época los romanos no se andaban con chiquitas, o sea, te podían crucificar por casi cualquier cosa,
incluso por una injuria o una calumnia. Después Jesús fue grande a través de sus discípulos y de San Pablo. San Pablo hizo a Jesús. Jesús fue muy grande en su entorno, pero era un entorno limitado. San Pablo es el que lo hizo, el Jesús que conocemos. Pero fíjate que en ningún momento hablamos de Dios. Y pobres cátaros que me decías, pobres templarios, lo único que su secreto era este secreto, la naturaleza de Dios. Es que no hay más secreto que ese. O alguno de los más importantes, claro. Lo que pasa es que hoy nos encontramos con la iglesia que están haciendo una serie de rituales. Bueno, los curas luego ya estamos viendo bueno, son pedrastas y tienen una serie de conflictos. Bueno, todos no, algunos sí. Algunos, y entonces, pero se está dando a entender de que es una iglesia satánica, más que una iglesia de Dios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vamos a estudiar un poco esto. Me gusta el reto, mira. ¿Viste? Esa la tenía yo ahí también la punta de la lengua, con lo cual... Sí, visten de negro. Parecen los rituales que hacíamos con túnicas negras. Pero bueno, aparte de esa broma, llevan la mitra del mitranismo, o sea, adoptada. Pero lo peor de todo es tener la arrogancia de perdonar los pecados. Porque los pecados se los tiene que perdonar alguien que no es otro que uno mismo. Uno mismo se perdona los pecados con acciones, con actos de contrición, poniendo remedio, pero no porque alguien te diga yo te absuelvo, así no se perdona ningún pecado. Y segundo, porque en nombre de Dios se mantiene una oligarquía, un imperio económico, y por ejemplo yo, ahora que está aquí Yolanda, ¿no? O sea, yo no puedo entender una religión que me margine a la mujer, no puedo. La mujer es igual que el hombre, y por lo tanto no puede haber el sacerdote y ellas a rezar y a hacer de monjas. ¿Y qué tienen que hacer? Fregar, barrer. Estas cosas son así y no puede ser. Por lo tanto, la crisis de valores ya se intentó. Los cátaros hacían el amor libre, entre otras cosas. Y entonces, todas estas corrientes que los adamistas también en el medievo, hubo una corriente, sobre todo en el siglo XV, ¿no? Que hubo un intento con el Renacimiento, pero fue atajado. Y ahora, los intereses creados, hay una crisis de la idea religiosa, pero ahora hay otra religión que se llama neoliberalismo, la religión nueva, donde todo se cuestiona, todo se relativiza, lo importante es el dinero y la posición social. Esta es la nueva religión, creo, ¿no? O quizá me hago ya muy mayor y veo mis cosas a mi manera. Bueno, no sé. hay otra ahora, la New Age, la nueva era de lo espiritual. Pues esto ya lleva un tiempo. También, bueno, de la época de los 50, 60, cuando la CIA la introdujo. Prácticamente. Bueno, pero eso, mira, aún no sería tan negativo. El problema está en que ves que los valores que rigen a la humanidad, sobre todo en el mundo occidental, sean siempre valores muy relacionados con lo económico, ¿no? Eso es lo que realmente es así, ¿no? En fin. Entonces, Otra cosa que hace la Iglesia Católica es que durante la misa hay que comulgar y comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo, con lo cual estamos hablando de lo que entenderíamos por una misa negra y de un pacto de sumisión o de fidelidad, entre comillas, por decirlo de algún modo. O sea, hay muchas es que es todo corrientes. Todo producto de haber copiado códigos ancestrales, es comerse a su Dios, embeberse de él. Todo eso tiene que ver con el Mitra, el culto de Mitra que hacían los centuriones romanos, donde en vez de la sangre de Cristo era la sangre del toro. Entonces el culto del mitranismo y el del cristianismo convivieron tanto que se tuvo que censurar el mitranismo porque era prácticamente de donde salía todo el ritual. Pensar que la figura de Cristo no dejó escrito ningún ritual, o sea, ni él ni sus discípulos. Los rituales se crearon después. Y los rituales pero el problema de verdad para mí ya no es la Iglesia. La Iglesia lo ha sido durante muchos años. Pero insisto que en la trilateral, el Club Bilderberg y otros sitios donde se ejerce poder, ahora es el verdadero problema.
Más, ya la Iglesia ahora es más folclórica, tiene poder, pero no era el poder. Ahora ya el poder es financiero. Y ese es un poder sin escrúpulos. Ese es diabólico, puramente de Satán, que no hemos hablado de él, hemos hablado de Asmodeo, de Leviatán, de Lucifer, pues ahora hablamos de Satán. Satán, propiamente dicho, lo oculto y lo negativo, el poder del dinero. ¿Cómo conseguir dinero? Por encima de cualquier necesidad del individuo, no importa cuál. Satán. Ese es. Llegamos a él. Y una vez llegamos a él, como tú dices, ya que estamos con Satán, ¿qué hacemos con él? Porque cuando existe esta sed de dinero, este afán por brillar encima de los demás y por comérselo todo, por encima de todo el mundo sin importarte nada ni nadie. Solamente lo vences si eres refractario a su doctrina. Si ahora, por ejemplo, pones la televisión y te ven, ahora viene Navidad, serán 60.000 marcas, empiezas a consumir compulsivamente, eres más de Satán. Porque en el fondo te opones a la lógica, hay hambre en el mundo, gente que lo está pasando fatal. Ahora toca comprar colonias de 200 euros o vinos extraños. Este consumo compulsivo, que es lo que quieren, que compremos, pues eso nos hace entrar en una cadena sin libertad. No hay libertad cuando hay compra compulsiva, no hay. Nos manipulan de todos modos, ¿eh? O sea, Como quieren. Es una cosa bárbara. La publicidad es sugestión indirecta e hipnótica que cambia la mentalidad de muchas personas. Y sobre todo publicidades que cogen a personas conocidas para afianzar la sugestión hasta el punto de hacerte comprar productos que realmente no necesitas para nada. Es que no sirven. Sobre todo enfocado a la mujer, ¿eh? Ahí hay mucho. Entonces, para la gente que ahora mismo se está despertando, quiero decir, se está dando cuenta de esas realidades porque ven este tipo de vídeos y tienen ese tipo de preocupaciones y nosotros les desmontamos la religión, les desmontamos la política, se lo desmontamos todos, ¿qué sentido cultural para poder seguir hacia adelante deberían de tener o en qué se tendrían que fijar? Pues en el amor a los demás. Yo parezco aquí San Francisco, pero yo de santo no tengo nada. No, amor a los demás, ser compasivos y ser personas honestas, honestidad, decir la verdad. Con esto es suficiente. Decir la verdad, ser honesto y compasivos, basta. Yo firmo ahora mismo, si fuéramos así, es la mejor religión. Y con esto es suficiente, ¿eh? Honestos, compasivos, decir la verdad. O como decía mi madre, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, o lo que es lo mismo, trata a los demás como te gustaría que a ti te tratasen. Claro, ¿no? claro. A ver, si todos hiciéramos esto, yo creo que el mundo cambiaría, pero fijaros así, que hay unos clichés que están empezando a caer, ¿eh? Ahora mismo el fenómeno Podemos es un fenómeno político en nuestro país importante, que ya ha puesto nervioso a mucha gente, pero este fenómeno es el resultado de la mala praxis continuada, de la arrogancia, de esa estupidez general de pensar que se puede engañar y que todo el pueblo es tonto. Y a lo mejor Podemos está empezando a decir, hemos podido aguantar hasta aquí, pero ahora ya no podemos más. Es una forma también de paso potenciamos un poco los alternativos, oye, les hacemos publicidad. Bueno, hay quien dice que Podemos están del otro lado, que son unos camuflados, como decimos, ¿no? Pero como mínimo plantear una alternativa a todo lo que conocemos hasta ahora. O sea, aunque solo sea que la ilusión nos dure unos meses. Recuerdo cuando pasó lo de Felipe González, yo lo viví, era el año 82, y lo confieso, yo le voté. Después pasó lo que pasó, pero eso es igual. Pero nadie me quitó los meses de la ilusión, después de lo que habíamos vivido el franquismo, ver a un socialista. Bueno, ahora podemos tener la ilusión de ver al de la coleta, que le llaman, sí, y de presidente del gobierno. Esto sería un fenómeno extraordinario en España. Eso sería algo que esos minutos no nos los quitaría nadie. Sí. Nadie. Recordar que tenemos un presidente negro en Estados Unidos y no cambia nada. No, pero sí que ha cambiado alguna cosa. Lo que ocurre es que los cambios de Obama yo pienso que tardarán más. Siempre quedará que ser el presidente que quiso hacer la reforma de la seguridad social, el que quiso hacer la ley para la igualdad,
para regularizar a 11 millones de personas que tenían que pasar el charco. Yo, como he estado unas fuertes temporadas en esa zona, sobre todo en la zona de Monterrey, fronteriza con Estados Unidos, realmente es un drama. Lo que pasa es que Obama, como presidente negro, se lo tenía que cargar pronto. Como símbolo no podía salir otro, con uno cada X tiempo. Entonces lo han criticado mucho. También le hicieron el peor regalo que te pueden hacer cuando eres presidente, que es no darte el premio Nobel, sin haber hecho nada. Es que eso fue un regalo envenenado, no sé cómo. Él tenía que haberlo rechazado. Tú llegas de presidente 2 meses y te dan el premio Nobel. ¿Por qué has hecho? Nada. Llegar a presidente. Entonces eso fue un regalo preparado. Ahí sí que empieza la inteligencia, ese club que tiene sus espías. Ese fue un premio muy, muy malo para él. Yo pienso así. A mí me gustaría también, aunque al principio habéis hablado a nivel psicológico, pero la gente yo creo que está muy confusa con los términos de demonios, Satanás, Lucifer, porque claro, hay mucha literatura sobre eso. Sí, pero siempre una literatura donde se habla de lo malos que son ellos, y no nos pertenecen, claro. Lucifer es muy malo, sí. Satán es peor, sí. El otro, Asmodeo, es que hay muchos, Leviatán, Agares, hay tantos. ¿Pero qué son? Nada más que, si a uno le llamo neurosis obsesivo-compulsiva, neurosis histérica, fobia, a eso ya lo entiendo, entonces le podemos llamar de las dos maneras, pero uno tiene arquetipo y el otro no. Porque la neurosis es un complejo mental en el cual existe el yo se queda sin resistencia ante el superyo y el ello. Eso lo explica la psicología. Bien. En cambio, la figura de Agares, el destructor, la explica más clara porque es la necesidad de, por ejemplo, de no soportar, ahora lo vemos continuamente en violencia de género, la mujer le dice al marido, quiero acabar la relación, y él no la deja ir, y si se va, la agrede o la mata. Ese señor, para hacer eso, y además tienen hijos y toda la historia, es que ha pensado que su propiedad se la robaban, y pensaba que ella era su propiedad. Lo que le ha hecho creer que era su propiedad, que la ha comprado, pertenece de un impulso interior. La psicología lo explica, que es un problema de sexualidad, pero es que es justo lo que he dicho, el nacimiento del diablo. Es una sexualidad donde el placer se confunde con propiedad, y a partir de esa propiedad es mío y solo mío, y tú no te vas de aquí porque eres mía, claro, y así acaban las cosas. Por lo tanto, muchos casos de violencia de género son también, desde nuestra óptica, posesión diabólica. Porque además muchos yo les he pedido que me dijeran algunas palabras y me dicen algo que me inquieta. Dicen, estaba con mi mujer, lo vi todo rojo. No la veía a ella, todo estaba rojo. Y mis manos, yo no las dominaba, me iban hacia ella y le pegaba. Cuando me di cuenta, estaba llena de sangre. Y eso me preocupa, porque es el síntoma de posesión. ¿Que eso les disculpa? No. No. Pero sí explica, porque hay casos en que la gente asegura y jura que no sabían lo que hacían. Y ahí está, eso es una polémica que dejo abierta. También hay un estudio, ¿no?, que dice que por lo menos el 30% de la población son psicópatas. Nosotros llamaremos posesos. ¿Posesos en qué sentido? En que no dominan sus pasiones. Una persona que no domina sus pasiones, o le desbordan las pasiones, el ímpetu, la ira, el odio, el orgullo, si le pasa todo eso, pues viene a ser lo mismo que un grado de psicopatía. Viene a serlo igual. Pero ahora estamos en una sociedad en la que prácticamente todos, nos vamos a meter todos y se salga el que pueda, somos psicópatas. Es decir, no. Estamos enfocados en la obtención del placer inmediato. Estamos en un estado de eso sí, niñez o de bebé perpetuo. Con lo cual estamos, como decían antes, voy a vivir con los padres hasta que tenga el eterno niño, ¿no? Hasta que tenga 40 años. Y cuando tenga 40 años ya podré vivir de mis hijos. No queremos la responsabilidad de nuestra vida, no crecemos. Estamos en un periodo en el que hay un niño, que te encuentras un señor con 50 años casi y que sigue siendo un niño y que sigue funcionando a nivel subconsciente, vamos a decir, bueno, no, y consciente,
como un niño y está enfocado en yo. En esto lo necesito, Es que esto lo quiero. hay una crisis de valores, y la crisis de valores es porque la Iglesia en el fondo no ha dejado sustituto. Hay una crisis de valores espirituales, la vida hedonista, la vida placentera, deja secuelas. Entonces, no se educan valores en España poco. Hay que hacer más educación para la ciudadanía. Aquí parezco un político yo hablando, ¿eh? No me gusta ese papel. Pero hay que educar a los niños en valores. Hay que educar a las personas también y ver los valores que son. Pero claro, tenemos la fuerza de la televisión, lo que impone la televisión. En el fondo no es que seamos niños, sino que ya nos está bien hacer de niños, porque niño es no responsabilidad. Exacto. Mientras menos, mejor. Y bueno, a eso hay que cambiarlo. Normalmente la persona aumenta los valores cuando hace algo por los demás. Yo le digo a muchos pacientes, ¿qué puedo hacer? Digo, ¿a qué se refiere? Es que no sé qué hacer, me siento solo, sola. Digo, si no sabe qué hacer, apúntese a Cáritas. Dicen, ¿cómo? Digo, sí, apúntese a Cáritas, hágase voluntario. ¿Y eso de qué me va a ayudar? Digo, pues mire, parte de su neurosis se le va a ir, porque usted tiene neurosis de aburrimiento. Digo, no existe esa enfermedad en psiquiatría, pero está aburrido, aburrida. Y está tan aburrido que no sabe qué hacer. Y entonces busca cualquier excusa para amargarle la vida a los que están con usted. Hágase voluntario. Bueno, alguno me ha hecho caso y le ha ido fantástico, ¿eh? Se han hecho de Cruz Roja, de tal, de cual. ¿Y qué pasa? Muy ocupado, han hecho su trabajo, se han dedicado a los demás, han cogido mono, ayudando a los demás. Han cambiado, ¿eh? Ya no son los mismos. Por eso son los valores los que hay que cambiar, ¿eh? Bueno, estamos hablando de la psicología infernal. Y hemos hablado de patologías psicológicas. Sí. ¿De acuerdo? O emocionales, podríamos llamar también. Sí, sí. Entonces, independientemente de esto, ¿también podrías tratar algún tipo de patología física? ¿O solo aplicas la hipnosis a este tipo de conflictos? No, algunas cuestiones que sean reeducativas, por ejemplo, para mejorar atención, memoria, por eso es físico, ya es algo real, o por ejemplo dolores articulares. ¿Adicciones? Adicciones, sí, pero claro, el conflicto sigue siendo psicológico, es decir, la persona entra en adicción por una descompensación y necesita de algo que lo sustituya, por lo tanto, todo lo que sean drogodependencias, dependencias en general se puede tratarse. Muy bien. Sabes que como se nos está haciendo tarde, ya le hemos aquí secuestrado un ratito bueno. Si te parece, dejamos la charla aquí y continuamos otro día en un próximo vídeo tocando este tema o tocando otros de los que hemos mencionado que nos gustaría ampliar, tal como el del tarot, hablar de Egipto, que hay mucho que hablar, y de otros temas que seguro que se nos ocurrirán. Mira, a mí se me ocurre que nos hemos dejado, pero lo haremos más adelante, es los tipos de influencia. ¿Cómo podemos influenciar a los demás? Presentes o no presentes, porque esas influencias existen. Perfecto. Pues todas estas temáticas, como os decía, y muchas más, en los siguientes vídeos con Ricardo Bru, que nos los ha prometido, con lo cual seguro que lo tenemos pronto de nuevo con nosotros. No sé si quieres añadir algo más antes de irte, comentar alguna cosa. Yo a gusto de estar con Pandora y nada, y seguiremos trabajando. Sobre todo porque este es un canal diferente, ¿verdad? Donde podemos hablar de las cosas que nos interesan, sin tener que, por ejemplo, rendir esa pleitesía a la publicidad. De corten, ahora viene el anuncio de las galletas, no, aquí hemos podido ir fluido, pues eso es bonito, sí. Muy bien, pues como te decía, gracias por tu presencia con nosotros. Deciros a todos vosotros que toda la información de contacto de los ponentes de los vídeos, como siempre os digo, la encontráis en los subtítulos del vídeo o en el texto que hay adjunto debajo de los mismos. Si miráis en el YouTube tenéis que clicar en el ver más para que se abra el desplegable y allí tenéis toda la información de contacto de los invitados en cada uno de los vídeos que realizamos, como en este caso es Ricardo. Y daros las gracias por seguir ahí con nosotros. Hasta pronto.